Gracias, presidenta. Nosotros habíamos planteado una enmienda de totalidad en la que defendíamos básicamente tres cuestiones. Por un lado, la necesidad de impulsar un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal para el conjunto del País Vasco. Por otro lado, coordinación e integración de información entre todas las administraciones tributarias. Y, finalmente, suficiente dotación de medios materiales y humanos. Finalmente, la enmienda transaccional que hemos firmado, que, por cierto, es de sentido común, recoge este planteamiento de UPyD y añade también otros positivos. Esta enmienda transaccional finalmente firmada recoge, digamos, o tiene dos partes. Por un lado, trata el tema de la fiscalidad y, por otro lado, trata el tema del fraude fiscal, asuntos que obviamente están totalmente relacionados. En cuanto a la fiscalidad, digamos que únicamente habla de manera genérica de la necesaria progresividad, justicia y solidaridad, y está bien, pero tengo que decir que aquí podrían haberse incluido otro tipo de cuestiones más específicas que además quizás todos los firmantes podríamos defender, ¿no? Por un lado, la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, por otro lado, la necesidad de gravar más a las rentas de capital de modo que se graven como las rentas de trabajo y, en general, impulsar una fiscalidad más progresiva y justa, donde los que más tienen paguen más. Por cierto, medidas que no ha tomado, sino todo lo contrario, el Partido Socialista allí donde ha tenido competencias en los últimos años. Basta recordar que el Partido Socialista allí donde tenía competencias bajó el impuesto de sociedades, bajó los impuestos a los que más tienen, eliminó el impuesto sobre el patrimonio, impulsó medidas como el cheque bebé o la deducción de los 400 euros claramente regresivas porque afectaban al conjunto de los ciudadanos sin atender al nivel de renta de cada uno de ellos, y tampoco corrigió, sino todo lo contrario, el privilegio del que disfrutan las rentas de capital. Ese es el bagaje, también hay que decirlo aquí, del Partido Socialista en los últimos años. En cuanto a la lucha contra el fraude fiscal, efectivamente esa transaccional recoge asuntos de sentido común: plan integral de lucha contra el fraude fiscal, aumento del número de inspectores, interconexión informática en tiempo real de las bases de datos tributarias, atacar las bolsas de fraude, los sistemas de alarma, el incremento de las sanciones tributarias y la modificación de las normas fiscales para evitar la elusión fiscal a través de diseños de ingeniería fiscal, como podrían ser, aunque aquí no se cite, las famosas sociedades de promoción de empresas. En definitiva, cosas de sentido común, cosas de sentido común. En fin, tampoco podemos, al tratar de estos asuntos de fiscalidad y de lucha contra el fraude fiscal, no podemos olvidar el actual entramado institucional que padecemos los ciudadanos vascos, ¿no? Un entramado institucional que dificulta tanto la aplicación de la mejor política fiscal posible, porque hace que se produzca una lucha entre territorios para disminuir impuestos y fomentar así las deslocalizaciones, y porque dificulta también, como se ha comprobado y está demostrado, la lucha contra el fraude fiscal. No parece normal que tantos años después sigamos sin tener un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. No es normal que tantos años después todavía no exista interconexión informática en tiempo real entre las distintas bases de datos tributarias de las haciendas forales. Todo esto no parece normal y, por tanto, hay que ir también en este asunto a la raíz de los problemas. Y el problema, obviamente, es el entramado institucional que padecemos y que habrá que reformar radicalmente cuanto antes. Al menos esa es nuestra postura. Por lo tanto, defendemos desde UPyD una reforma fiscal a fondo, defendemos una política tributaria común para el conjunto del país y para el conjunto de Europa. También defendemos un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal, indispensable para hacer frente al fraude fiscal, y defendemos también, como ya hemos señalado en numerosas ocasiones y lo haremos en el futuro, una reforma a fondo del entramado institucional vasco para habilitar tanto la política fiscal más progresiva posible como la lucha contra el fraude fiscal. Muchas gracias, señor Maneiro. A continuación tiene la palabra